¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Qué bueno que inicia la semana con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y siempre es importante ir haciendo cortes sistemáticos sobre los eventos que van en proceso. Es importante hacer una pausa para observar con detalle cómo se mueven las cosas o si finalmente algunas cosas no avanzan, no se mueven, no evolucionan. Y ese es el propósito que veremos esta semana, un recuento de lo que ha sucedido en el primer mes de campaña, por lo menos en 4 estados de la República, 3 estados de la República y la Ciudad de México, donde ya se cumplirá esta semana el primer mes formal de campañas rumbo a la elección de jefe de gobierno y de 3 gubernaturas en diferentes entidades. Pues bien, esta semana se cumple el primer mes de campañas electorales en la Ciudad de México y en la contienda por la jefatura de gobierno de la capital del país. Poco o nada se ha movido en las tendencias, pues entre enero y marzo, la diferencia entre la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, sobre su principal rival, el abanderado de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Santiago Tabuada, se han mantenido en una fluctuación entre el 13 y el 17% de diferencia, según el ejercicio demoscópico publicado en los más recientes 3 meses, entre 13 y 17%, y siempre favorable a Clara Brugada. No se ve mucho movimiento del señor Tabuada a la alza, pero tampoco se ve que la señora Brugada siga avanzando y ampliando ese margen entre 13 y 17%. 2 encuestas de Encol realizadas para el periódico El País y el grupo W Radio, más una publicada por el Heraldo de México y otra más realizada por Consulta Mitofsky, reflejan una tendencia estable que no cambió incluso después del debate entre los candidatos el reciente domingo 17 de marzo de 2024. Ni el debate movió sustancialmente las tendencias en las encuestas, y esto también es muy significativo. Está muy estable, muy estancado el proceso, muy trabado entre Clara Brugada y el señor Tabuada. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues el 22 de enero del 2024, para tener un punto de referencia, el 22 de enero del 2024, lo podemos ver en la diapositiva número 4, Luis. El 22 de enero del 2024, Encol hizo una encuesta para W Radio y para El País, en donde marca un punto de referencia. Clara Brugada, de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, refleja ahí en la preferencia efectiva, una vez que se descartan los indecisos o los que no mostraron alguna preferencia, la preferencia efectiva en favor de Clara Brugada es del 55% contra el 42% de Santiago Tabuada, es decir, un 13% de diferencia en favor de la candidata de Morena. Y ahí aparece Salomón Chertorivsky con un 3%, un registro pobre para un candidato que está contendiendo supuestamente para ganar el gobierno de la Ciudad de México. Y en esa misma encuesta del 22 de enero del 2024, cuando vemos la preferencia efectiva en la pregunta que se refiere específicamente a los partidos que integran las 2 coaliciones más fuertes, podemos ver que Morena, PT y Partido Verde suman por separado y en conjunto, marcan por separado y suman en conjunto 55% de las preferencias, contra el 42% que sumarían las preferencias que captan PAN, PRI y PRD. El PAN usted ve tendría 25% de preferencia efectiva, 12% el PAN y un 5% el PRD. Y curiosamente, si usted analiza, tanto en el caso de Clara Brugada contra Santiago Tabuada y en el registro de lo que los partidos de manera individual y en conjunto sumarían, en los 2 casos la diferencia es de 13%. 13% para la coalición que encabeza Morena y 13% para Clara Brugada en su contienda contra Santiago Tabuada. Y todo hasta ahí normal. Pero si nos vamos a la más reciente encuesta de Encol, la que se publicó el 21 de marzo, es decir, exactamente 2 meses después de lo que le acabamos de referir, vea usted qué curioso.
En este caso, la preferencia efectiva en favor de Clara Brugada es de 55% contra el 40% de Santiago Taboada de PAN, PRI, PRD. Hay una diferencia de 15% en favor de Clara Brugada, que en estas dos mediciones que hace ENCOL incrementa un 2% de preferencias entre enero y marzo. 15%, de 13 sube a 15%. Pero en la siguiente lámina, en la número 7, vamos a ver algo curioso. Ustedes recordarán que le decíamos que en la primera medición que le presentamos del día 22 de enero, en la encuesta de ENCO, la diferencia era de 13% cuando hacíamos el consolidado de la preferencia que cada uno de los partidos recibía por separado. Aquí pasó algo en cuanto a la imagen y a la presencia de los partidos políticos. Estamos hablando del PAN, del PRI y del PRD. Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, se lo recordamos nosotros, en la encuesta del 22 de enero, el partido Acción Nacional tenía un 25% de preferencias y el 21 de marzo baja a 22%. Si usted recuerda, en el caso de enero, del 22 de enero, el PRI tenía 12% de respaldo popular y el 21 de marzo baja a 10%, pierde 2 puntos. Y si vemos el caso particular del Partido de la Revolución Democrática, vemos que de un 5% en enero baja a un 4% en el mes de marzo. Es decir, la diferencia entre lo que marcan en conjunto Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo suma 52%, suma 60%, 52% de Morena, 5% del Partido del Trabajo son 57, más el 3% del Partido Verde, estamos hablando de 60% de respaldo a la coalición Morena, PT, Partido Verde en marzo. Y por el contrario, en el caso de PAN, PRI y PRD, vemos que en conjunto suman el 36% y hay una diferencia de 24%. Como partidos, PAN, PRI y PRD sufrieron un desgaste en estos últimos 2 meses, entre el 22 de enero y el 21 de marzo, y aunque no se movió mucho lo que marca Clara Brugada contra Taboada, en el caso de los partidos por separado, sí se amplió la brecha de 13% a 24%. El martes 13 de febrero, y lo vemos en la diapositiva número 9, el martes 13 de febrero del 2024, una encuestadora que se llama Poligrama publicó en el Heraldo de México este trabajo que está usted viendo en pantalla. Clara Brugada tenía en ese momento el 48.6% contra el 31.6% de Santiago Taboada. Una diferencia más 17% en favor de Clara Brugada. Y si lo vemos en razón de lo que marcaron los partidos por separado, la coalición de Morena, PT, Partido Verde como coalición, como partidos, marcó 48% frente al 48.6% de Clara, y la coalición como tal marcó 30.4% contra 31.6% de Taboada. De cualquier manera, la diferencia entre una y otra coalición va en sintonía con la diferencia entre Clara Brugada y Taboada. En el primer caso es de 17%, en el segundo caso es 17.6%. De las encuestas que analizamos, esta es la que tiene el margen más amplio, porque si nos vamos al registro que hizo el martes 19 de marzo de 2024, martes 19 de marzo, una encuesta de Consulta Mitofsky que vemos en la diapositiva número 12, ahí notamos también que en cuanto a la preferencia efectiva, eliminando al 6.6% que no declaró su voto, ya con la preferencia efectiva, en esta encuesta de Mitofsky publicada el 19 de marzo, Clara Brugada tiene el 54.5% contra el 39.4% de Santiago Taboada. Aquí Salomón Chertorivsky marca el 6.1%, igual que en la encuesta que le acabamos de mostrar del Heraldo de México. Bueno, pues la diferencia entre Clara y Santiago en esta encuesta es del 15.1%.
Y rescatamos de esta encuesta una lámina que nos pareció interesante, que es la número 13, porque ahí se refleja la buena o mala imagen que tienen los candidatos que están en la contienda. Usted puede ver ahí con claridad que la buena imagen de Clara Brugada representa el 49% de respaldo, en tanto que solo el 44.8% tiene una buena imagen de Taboada. Pero cuando nos vamos a la opinión negativa, la opinión mala, la que aparece allí en verde, vemos que están prácticamente empatados Taboada y Clara Brugada. Ella tiene el 21.2% y Santiago Taboada tiene el 22.3%. Y quien tiene los negativos más altos, en este caso, es el candidato del Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, quien tiene un 28.6% de opiniones negativas y solamente el 25.5% de opiniones favorables. Esto evidentemente se refleja en las mediciones que periódicamente se hacen, donde los registros de Salomón Chertorivsky son de 6 para abajo, no ha podido rebasar ese porcentaje. Y en la contienda de la Ciudad de México es una contienda que va a ser muy interesante, porque usted recordará también que en esta contienda se está compitiendo por las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 16 alcaldías de la Ciudad de México, 7 de las cuales son gobernadas actualmente por Morena y sus aliados, y 9 que son gobernadas por la oposición. Sin embargo, Morena sigue teniendo la ventaja de gobernar las 2 alcaldías con mayor volumen de votos en la Ciudad de México. Y mire usted, con respecto a la diferencia que hay, la diferencia que se mantiene en las tendencias entre Clara Brugada y su rival, estamos hablando de entre el 13 y el 17%. Si vemos la diapositiva número 15, vamos a ver un dato curioso. La diferencia con la que Claudia Sheinbaum Pardo derrotó a Alejandra Barrales, que entonces compitió respaldada por la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, fue también de 15 puntos de diferencia. 15% de diferencia fue lo que marcó el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo sobre Alejandra Barrales el domingo 1 de julio del 2018. No está muy lejos no están muy lejos estos porcentajes de lo que pudiera presentarse el domingo 2 de junio de este 2024. Y nada más como recordatorio para que usted tenga claro por dónde va caminando el asunto, las alcaldías de la Ciudad de México que Morena está gobernando en este momento son Gustavo Amadero, Ixtacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y ponga usted atención en el dato. Cuando vemos el caso de la Gustavo Amadero, vemos que tiene, hasta el 31 de julio pasado tenía 1,039,986 votantes potenciales. Y en el caso de Iztapalapa ya andaba cerca del 1,5 millones de votantes potenciales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque si revisamos las alcaldías que gobierna la oposición, que las vemos en la diapositiva siguiente, nos vamos a dar cuenta que la alcaldía que más votos tiene en manos de la oposición es la alcaldía de Álvaro Obregón, que tiene 607,809 potenciales votantes. Pero si revisamos, por ejemplo, el caso de las 2 alcaldías que tiene el PRI, que es uno de los partidos de la coalición, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Coajimalpa de Morelos tiene apenas un potencial de 182,000 votantes, y la Magdalena Contreras, que también es administrada por el PRI, tiene 208,000 votantes potenciales. Eso finalmente se refleja en la contienda porque significa también que Morena está en posibilidades de ganar más distritos electorales, y aunque pudiese ganar las mismas 7 alcaldías que tiene actualmente, o pudiera, mire, si gana las 7 alcaldías que tiene actualmente, está en una estupenda posición Morena para volver a ganar el gobierno de la Ciudad de México. Pero si logra arrebatarle a alguna de estas alcaldías a la oposición, incluso aún de las más pequeñas, Cuauhtémoc o Tlalpan, que están en manos del PRD, o la Magdalena Contreras o Coajimalpa de Morelos, que están en manos del PRI, con esa suma que lograra Morena,
podría aspirar también a lograr la mayoría de las diputaciones federales y locales en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si vemos la diapositiva número 19, vamos a ver cómo terminó, por ejemplo, la anterior elección de diputados federales en la Ciudad de México. Bueno, pues en esa contienda, la última, la más reciente, del domingo 6 de junio del 2021, ponga usted la vista y verá que Morena ganó 8 de los 24 distritos electorales que entonces tenía la Ciudad de México. 7 los ganó el PAN, 4 los ganó el PRI, 3 los ganó el Partido del Trabajo, 1 el PRD y 1 Movimiento Ciudadano. ¿Qué podría suceder? Bueno, de acuerdo a cómo van las tendencias, es muy probable que si se mantiene esa ventaja de clara entre 13 y 17 puntos, Morena pudiera incrementar su cuota de diputados de mayoría relativa en la Ciudad de México. ¿Y a quién se los quitaría? Bueno, pues se los podría quitar a cualquiera de los dos partidos que perdieran sus alcaldías, como pudiera ser, por ejemplo, el caso del PRD, ¿sí? Por ejemplo, el distrito 12 que está en la Cuauhtémoc, donde Morena y sus aliados van a tratar de llevarse todo. El distrito 2, que está en Gustavo Amadero, el 5 que está en Tlalpan, el 16 en Álvaro Obregón y el 18 en Iztapalapa, que en los comicios intermedios del 2021 los ganó el PRI y que Morena podría rescatar varios de esos distritos. Entonces, lo que suceda con las candidaturas a la jefatura de gobierno indudablemente se va a reflejar en los resultados de quienes aspiren a ganar por mayoría alguno de los 22 distritos electorales de la Ciudad de México. Y esto es muy importante también. En la pasada contienda electoral había 24 distritos electorales en la Ciudad de México. Sin embargo, hubo una redistritación en el país el año pasado y en esa redistritación la Ciudad de México, de tener 24 distritos electorales de mayoría, se redujeron a 22 porque la Ciudad de México ha estado perdiendo población. Y si vemos la última diapositiva, la número 20, estos resultados de la disputa de los diputados de mayoría relativa en la Ciudad de México, por supuesto que también van a tener un impacto muy importante en la cuarta circunscripción electoral. ¿Por qué? Bueno, porque la Ciudad de México es el corazón de la cuarta circunscripción, como usted lo está viendo en pantalla. La Ciudad de México es el corazón de esta cuarta circunscripción electoral, donde hay 22 distritos electorales. También está Puebla, que en este momento también es gobernado por Morena. Bueno, los 6 estados que está usted viendo, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, los 6 están gobernados por Morena. Y si Morena tiene un buen desempeño en esos 6 estados, probablemente se pueda llevar la mayoría de los 61 diputados de mayoría relativa y los 40 diputados de representación proporcional. Todo va amarrado. El resultado de la contienda por la jefatura de gobierno, el resultado por los 22 distritos electorales federales y también la disputa por los distritos locales para el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, desde enero hasta marzo se han movido muy poco los porcentajes de aceptación y de respaldo en la Ciudad de México, y aunque Clara Brugada sigue adelante, sus márgenes han oscilado entre el 13% y el 17%. Lo malo en este caso, aunque no haya crecido mucho Clara Brugada, es que Santiago Taboada también está estancado y no se ve con claridad que pueda acercarse, por lo menos para estar, digamos, en un empate técnico con la candidata de Morena. Primer mes, ya veremos qué sucede en el balance del segundo mes, cuando probablemente ya las cosas estén mucho más claras en uno o en otro sentido. Por lo pronto, aquí terminamos esta primera exploración sobre el primer mes de campaña en la Ciudad de México en puntos y comas. Por aquí nos encontraremos mañana. Gracias.